Queridos amigos, iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en el día de hoy. Y antes imploramos la presencia del Señor que abra nuestras mentes, nuestros corazones y entendamos su voluntad de nuestra vida. Rezamos en primer lugar por nuestros gobernantes, electos por el pueblo, por la gente, para responder a las necesidades de la comunidad. Rezamos por la honestidad, rezamos por el servicio y rezamos sobre todo por la generosidad. Y al mismo tiempo elevemos nuestras súplicas por cada una de nuestras familias en el día de hoy. Que el Señor Jesús bendiga nuestros hogares, a papá, a mamá, a los hijos. Y por último rezamos también por todos los agentes de pastoral que están al frente de evangelizar y hacer llegar la palabra de Dios en la construcción del reino de Dios. Iniciamos de esta manera en el día de hoy nuestro programa Ñande Yarañe. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con nuestro programa Ñande Yarañe Nuevo Testamento y estamos reflexionando con el Evangelio de San Lucas, este Evangelio maravilloso que nos muestra, nos entusiasma, nos fortalece sobre todo. ¿Por qué? Porque nos muestra un camino de una teología bien comprometida, como decimos nosotros. Bueno, Lucas es el Evangelio de lo concreto, el Evangelio de una palabra de Dios que se encarna, pero ahora se encarna en la comunidad. Es decir, no es simplemente ahora una elucubración del pensamiento que nos trae el Evangelio, ¿verdad? Sino que ahora nosotros encontramos la fuerza de un Dios que se hace presente con su espíritu, pero en la comunidad. Es la comunidad entonces la que comienza a trabajar, es la comunidad la que desde ahora comienza a comprometerse, a trabajar, a remangarse, a un camiseta ya de verdad. Bueno, vamos a seguir mirando un poco. Aquí hay dos bases elementales y fundamentales en la iglesia fundada por Jesús, ¿verdad? Para San Lucas. La primera parte es el recuerdo y el testimonio de Jesús. El recuerdo y el testimonio. Y el testimonio de todo lo que él hizo, de cómo él logró. Y la segunda parte es entonces que a la iglesia lo maneja o lo dirige o lo entusiasma o tatapeyu y millo lleva quién, el Espíritu Santo. Ese carbón que está medio entre cenizas. Es el famoso ave fénix, como también se habla, ¿verdad? Son cosas lindas estas comparaciones, queridos amigos, que nos entusiasman también a nosotros a darnos cuenta que podemos volver a recomenzar siempre. El mismo Jesús, decíamos nosotros anteriormente en el curso bíblico anterior, constituye a los apóstoles como testigos. El mismo Jesús, entonces, quien nos envía a nosotros. ¿Viste? Pero para eso yo les voy a enviar al Espíritu Santo, al Paráclito, Paracletos, el que está a tu lado, el que te consuela, el que te anima, el que te fortalece. Hoy peyujina y gatos anguaisha, ñaimeu bebe incandescente, es el fuego, ¿verdad? Que sigue ardiendo y se sigue quemando por los demás. Son testigos de estas cosas, dice entonces Lucas. Vamos a mirar el capítulo 24 mismo del Evangelio, porque ahí va terminando
con este evangelio donde Lucas va mostrando, ¿verdad?, que ustedes son los que tienen que llevar ahora. Capítulo 24, decíamos, versículo 48. Pero para cuestionar, ustedes son testigos de todo esto. Ustedes son testigos de todo esto. Con estas últimas instrucciones, cuando todavía estaba con ustedes, yo les decía, es necesario que se cumpla todo lo que está escrito en mí, según la ley de Moisés, ya se cumple en mí. Es el testimonio en un Jesús que se va cumpliendo toda la ley de Moisés. Lo que decían los profetas y los salmos. Entonces, ahora viene a continuación, les abrió la inteligencia para que pudieran comprender las Escrituras, para que pudieran entender las Escrituras. Recordemos que no todos aceptaban a Jesús como realización y planificación de una historia de salvación de Dios para con su pueblo. Y por lo tanto, Él añade y les dice, así estaba escrito, el Mesías debía sufrir, resucitar entre los muertos al tercer día, y comenzando por Jerusalén, en su nombre debía predicarse a todas las naciones la conversión para el perdón de los pecados. Es decir, que aquí cuando nos habla debía sufrir, resucitar, nos vuelve a decir esa misión. Pero antes de eso, ¿verdad?, de llegar a lo máximo, la máxima expresión del amor, la muerte en la cruz, derramando hasta la última gotita de su sangre por nosotros, entonces nos lo está demostrando ahora y nos dice que este es el plan de salvación. Aquí se muestra el amor de Dios. Hoy me han vendido y cojan vendido, guatajan vendido, pendiendo es anguato y ya KBM. Y ahora, una vez que termina eso, dice, el Mesías debía sufrir, resucitar entre los muertos y al tercer día, comenzando por Jerusalén, en su nombre debía predicarse a todas las naciones la conversión para el perdón de los pecados. Cuando hablamos entonces del apóstol, decíamos, el apóstol es el elegido de nuevo de Jesús entre todos sus discípulos, con una misión y con un encargo muy importante. Son enviados, todos somos enviados en realidad, ¿verdad?, como cristianos, una vez que somos cristianos. En su nombre debía predicarse a todas las naciones la conversión para el pecado de los pecadores. Ustedes son testigos de todo esto. Y yo les enviaré lo que mi Padre les ha prometido. Permanezcan en la ciudad hasta que sean revestidos con la fuerza que viene de lo alto. La fuerza que viene de lo alto. Entonces, ya es el tiempo del Espíritu. Coanga, se llevó para la yapona, se llama ascensión también. Ya dijimos, hemos explicado tantas veces, tiene una función específica dentro del camino cristiano en esta teología de Lucas. Porque venían de Yara, de Pusino, de Cueco, han hallado Yupitama o Jotama. Ojota venían de Yara, Dios Padre, Upepe, al lado de Él, en el cielo. Esa es una forma de decir, ¿verdad? Un Dios que va a sentarse a la derecha del Padre. El poder y la gracia del Señor es entonces lo que actuó y sigue actuando. Pero Goanga opeñan de Yara este hoy, o heyañan de Epe y Putumarangatu. Apeamba apota Goanga peñan de Reco, Epe, Upeamba apota Goanga, ñande Atehuasube, en nuestra iglesia, en nuestro cajal, en nuestros sinagogues, ¿verdad, queridos hermanos? Y eso es lo que nosotros ahora vamos a sentir y vamos a vivir, vamos a vibrarlo, vamos a sentirlo y lo vamos a poner en práctica. Entonces, apóstol sería cualquier misionero, como decíamos, que ha visto a Jesús y que ofrece testimonio de su Pascua. Habla la ñande ya es acá testimonio de la Pascua. La ñande, da ahí cuya yua, aña cañijama lleva, no. Es mostrar el testimonio de la Pascua de Jesús que está en nuestro corazón y en nuestra vida. Volvemos enseguida con más ñande Yarañe e Nuevo Testamento. El miércoles, el Papa se reunirá con Alberto II, príncipe de Mónaco, y con su esposa Charlene.
Los príncipes de Mónaco ya se reunieron con el Papa en 2016. Entonces Charlene vistió de blanco, siguiendo el protocolo del Vaticano para reinas y princesas. Entonces el Papa le regaló un medallón de San Martín, dándole su capa a un pobre. El octubre pasado, el príncipe Alberto recibió la insignia de Caballero del Collar de la Orden del Santo Sepulcro. Se la otorgó el cardenal Fernando Filoni, gran maestre de la orden, por su apoyo a los cristianos en Tierra Santa. El Vaticano quiere controlar mejor sus inversiones para evitar que su dinero vaya a parar a proyectos que no vayan acorde con la doctrina social de la Iglesia. Por ejemplo, se restringen las prácticas especulativas y se especifica que está prohibido invertir en industria armamentística. Tampoco se podrá invertir en ámbito sanitario que no sea provida. También se desaconseja invertir en sectores como el petróleo, bebidas alcohólicas, energía nuclear o minería. El objetivo es que el dinero de la Santa Sede se gestione de forma ética y generar ingresos que ayuden a sostener la actividad del Papa y de los dicasterios. La Administración del Patrimonio Apostólico será el encargado de supervisar cómo los departamentos del Vaticano administran su dinero y evitar escándalos como el de Londres, donde una inversión especulativa inmobiliaria generó estupor y graves pérdidas a la Santa Sede. Esta nueva política entrará en vigor a partir del 1 de septiembre y tendrá un periodo de prueba de 5 años. Para hacer las termas de Caracalla en el siglo III después de Cristo, hubo que expropiar terrenos y echar casas abajo, pero de algunas de ellas se ha podido conservar algo como esto. Se trata de los frescos de la casa de una persona de clase alta. Su posición se deduce por los colores que se usaron, que eran de los más costosos. Los grandes edificios termales en Roma fueron considerados una enorme obra pública cuyo objetivo era facilitar a todos los ciudadanos su uso, sin pagar. Por eso, para construirla, se consideró que había que sacrificar terrenos privados. Aunque lo más preciado de esta casa que ahora se puede visitar en las termas de Caracalla es esta habitación, el propietario la dedicó a los dioses que veneraba. Sería lo equivalente a una capilla privada en la cultura cristiana. En ella hay una singularidad. Se ven juntas a divinidades grecorromanas y divinidades egipcias, Júpiter, Juno y Minerva por una parte, y por otra, Isis, Osiris y Anubis. Hay pocas divinidades representadas a cuerpo entero en dimensiones tan grandes, y sobre todo es raro encontrar dioses de distintas religiones mezclados. Esto es muy particular y lo hace único. Lo excepcional de estas pinturas es que vemos cómo en una misma casa coexisten dos religiones distintas, lo que testimonia la apertura religiosa que había en el mundo romano. No sabemos si el propietario de la casa era romano o egipcio, pero en su casa decidió poner en la misma habitación divinidades distintas. Esto es importante para entender el motivo de las persecuciones a los cristianos. El monoteísmo de los seguidores de Jesús no admitía la coexistencia de su Dios con otras divinidades, lo que les trajo problemas, por ejemplo, cuando rechazaban la divinidad de los emperadores. Roma, poco a poco, va dando a conocer nuevos hallazgos y los pone a disposición de los turistas o peregrinos. Se trata de restos que ayudan a entender mejor cómo era la sociedad de la época y también cómo se produjo el brutal choque con el cristianismo. Niños, les invito a participar de nuestra catequesis de todos los días, Aprendiendo con Jesús. Desde las 18 horas nos encontramos por YouTube. No se olviden, queridos niños, que Jesús a través de su palabra nos enseña tantas cosas lindas. Y ustedes no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí, queridos niños, Aprendiendo con Jesús. Queridos amigos, les invito a todos a participar de los cursos bíblicos Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. A través de YouTube, visite nuestra biblioteca virtual Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Y les invito a todos a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería.
Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Queridos amigos de Ñande Yarañe, les informamos que la misa diaria cambia a las 6 de la mañana. Todos están invitados a participar a través de los medios de comunicación. Les invito a participar de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos encontramos todos los domingos a las 15 horas por YouTube. Allí participamos y encontramos a jóvenes venidos de distintas latitudes de nuestro país con sus ideales, con sus proyectos, con sus actividades, con sus esperanzas y principalmente con sus testimonios de vida. Les invito a acompañarnos todos los domingos por YouTube, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Yo te buscaba hasta que te encontré, necesitaba de ti. Tú me llamaste y la puerta te abrí, me revelaste tu amor. Y hoy, mi Dios, quiero vivir junto a ti. Tú te entregaste y moriste por mí, me regalaste el perdón. Ahora tú vives en mi corazón, todo lo puedo en ti. Aquí estoy, todo es tuyo, Señor. Te seguiré hasta el final, no quiero ya mirar atrás. Mi corazón cantará que tú eres Dios. Oh, 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 oh. Tú eres la meta que quiero alcanzar, vida, camino y verdad. Con mis hermanos vamos a luchar, juntos por la santidad. Por tu amor todos podremos cantar. Te seguiré hasta el final, no quiero ya mirar atrás. Mi corazón cantará que tú eres Dios. Oh, 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 oh. La cruz delante va y el mundo queda atrás. Contigo voy hasta la eternidad. La cruz delante va y el mundo queda atrás. Contigo voy hasta la eternidad. La cruz delante va y el mundo queda atrás. Contigo voy hasta la eternidad. La cruz delante va y el mundo queda atrás. Contigo voy hasta el final. Te seguiré hasta el final. No quiero ya mirar atrás. Mi corazón cantará que tú eres Dios. Oh, 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 oh.
Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos reflexionando sobre este hermoso libro y la teología de San Lucas. Decíamos recién y concluíamos que es tan importante que la iglesia está fundada según San Lucas, suponiendo que esta iglesia claramente está definida. Es una iglesia inmutable, ¿verdad? En sus principios, en sus valores, en el mensaje evangélico y sobre todo es siempre idéntica. La identidad, quién es, da eku o mudar, ¿verdad? El mudar, el cambiar continuamente, es lo que algunas veces a nosotros parece que tenemos como ese prurito, ¿verdad? El prurito, ñandere muy valleva. Se vaina, ¿por qué? Porque parece que queremos cambiar todo, parece que nos molesta todo. Y esto entonces sería, dijimos recién en el bloque anterior, que sería como ignorar que los apóstoles de Jerusalén no constituyen la iglesia para siempre. Quiere decir que eso no fue nunca una iglesia base, perdurable, sino que simplemente un punto de inicio. Vea, pero no tiene el fundamento o la base esencial de lo que es la iglesia entonces. Jerusalén no constituye la iglesia para siempre, sino solo el fundamento o punto de partida. Nadie puede fundar otra iglesia, pues ya está fundada en los 12. A eso quiere llegar San Lucas. El Evangelio de San Lucas, Hechos de los Apóstoles, está entonces apuntando sobre el aspecto eclesial, sobre la iglesia como tal. Y entonces por eso nos dice, nadie puede fundar, ¿verdad?, esa iglesia. ¿Por qué? Porque ya está fundada sobre los fundamentos de los 12. Los 12 apóstoles, los que están caminando aquí, los que están llevando adelante la iglesia como tal. Nadie tampoco puede separar ninguna comunidad de sus raíces primitivas. Separar, nadie puede separarlo. ¿Por qué? Y porque su fundamento, su raíz se encuentra aquí. Estamos naciendo de aquí, estamos saliendo de aquí. Estamos saliendo de esta Jerusalén, digamos. Nadie puede separar ninguna comunidad de la raíz. Nadie puede salir, ¿verdad?, de esa raíz. Porque esto pues es lo que le da la unidad y esto es lo que le da el mensaje completo de lo que se está transmitiendo desde el Evangelio. Si yo le estoy sacando a alguien, evidentemente le estoy sacando la integralidad, lo completo del Evangelio. No puedo sacarlo, ¿no? Cuando se gusta y cuando se convenía, entonces ya hay peatan tema con agua lleva, porque peando un ponerse, cuando se gusta. Entonces es como ir buscando simplemente aquellas cosas que a nosotros nos gustan. Pero a la vez, como lo muestra Lucas, una iglesia que viniera a cerrarse sobre sí misma, aunque fuera la comunidad original de Jerusalén, perdería la razón de su existencia, su sentido y de su fuerza. Al mismo tiempo, que esto no quiere decir que nosotros nos volvemos cerrados con un caparazón como una tortuga que entró dentro de sí misma, y ahí entonces se queda bien encerradita en sí misma, ¿verdad?, para protegerse. No es esta la manera, sino que nosotros entendemos y nosotros vemos que aquí siempre hay un cambio, pero esta iglesia no puede cerrarse a sí misma. Y Lucas por eso luego también nos habla de la universalidad. Lucas, que es discípulo de Pablo, imagínense Pablo que va, que predica a todos, esto es para todos, es para el universo, la universalidad, para los paganos. Nosotros desde ahora vamos a Lindica, Tuilaro, Puitaco, Ave, los Ñembotibe, en grupo, Ibe, lleva. Nosotros tenemos que abrirnos. Hechos de los Apóstoles nos hablan de esta realidad. Tenemos que abrirnos. O si no, perdería la razón de su existencia. Si la iglesia, por eso se llama católica, lo católico significa que está abierto a todos, al universo, la catolicidad, la universalidad. Y de esta manera, si nosotros nos encerramos, vamos a perder
toda la razón de nuestra propia existencia, toda la razón del sentido de lo que es una iglesia y toda razón de lo que es la fuerza para renovarnos, para dar a conocer el Evangelio. Babio, vea, si nosotros nos encerramos en nosotros mismos, ¿dónde va a estar esa fuerza? Esa fuerza que tiene que llegar a todos. La ñaña en botino y no bebe, anda ya puede y no bebe. No, siempre tiene que abrirse a todos. Ahora, hay una pregunta, el por qué. Va, vea. Porque el testimonio de Jesús fundado en los apóstoles, en la persona de Pedro, no puede separarse de la obra siempre nueva del Espíritu. Es decir, que aquí de nuevo comienza a trabajar y se pone como centro la fuerza del Espíritu. Peñan de yara petu marangatu, upeon va po peñan de recobebe, apea la ñan de mongu eajina, apea la ñan de mopunano eajina, apea la ñan de güero no eajina lleva, allá pojina peñan de la pichacuera bemuana, el bien, sin mirar a quién ya es ahí se lleva, es decir, la universalidad. Todos entran ahí. Nadie es excluido entonces de este camino de Dios. No puede separarse, por lo tanto, de la obra siempre nueva del Espíritu. La obra siempre nueva del Espíritu significa esa novedad que se abre hacia los demás. A ver, algo cierto, cuanto más ñandea lleva, JPA beñandeno que JPA, beñande con aso beñande ñe aiteu y ve beñande recobe hacia los demás, ciertamente que nos renovamos. Y es una fuerza nueva en el Espíritu que recibimos de parte del Señor. Y esto es lo lindo, queridos amigos. Y esto es lo que tenemos que seguir esforzándonos, seguimos luchando y seguimos haciendo también. Lucas, en este sentido, sabe mantenerse en la tensión entre el Espíritu y la base unitaria de la Iglesia. Aquí está el equilibrio, porque son dos conceptos muy importantes. Por una parte es el renovarnos. Es la renovación. Pero decíamos al mismo tiempo que hay el peligro, y sobre todo cuando hay gente que no lo entiende y solamente piensan y buscan un renovarse, ña cambiar, pero sin entender la base, lo esencial y lo fundamental, entonces evidentemente que puede ser el peligro, ¿verdad? Entre el cerrarse o también el prurito de un cambio por el cambio. Volvemos enseguida con más ñande yarañe Nuevo Testamento. Amigos de Ñande Yarañé, les invito a participar todos los días de la Santa Eucaristía a las 6 de la mañana por nuestra plataforma YouTube, Ñande Yarañé. Vamos a escuchar la palabra de Dios y fortalecernos con el mensaje de amor del Señor. Vamos a renovar nuestra vida y sobre todo vamos a caminar con el cuerpo y la sangre de Jesús que nos alimenta. Les invito a suscribirse y a activar la campanita. Ñande Yarañé YouTube. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Queridos amigos, ¿quieren conocer los libros del Nuevo Testamento? Les invito a través de nuestra biblioteca digital por YouTube, Ñande Yarañé Nuevo Testamento. Ya hemos desarrollado los libros de San Marcos, San Mateo y ahora estamos comenzando el libro de San Lucas. Les invito a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Les invito a formar parte de la Fundación Ñande Yarañé. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo,
y también a través de la cuenta de la Fundación Ñande Yarañe. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. ¿Qué es el sacramento del matrimonio? Este sacramento tan importante es la unión del hombre y la mujer en orden de construir una familia. Recordemos que todo sacramentum, decíamos nosotros del latín, es ese signo visible de la presencia de Dios a través de una de las consagraciones de nuestra propia vida. Es decir, en el matrimonio nosotros estamos consagrando el amor de la pareja, el amor del esposo y el amor de la esposa. Si nosotros queremos hacer un camino de santidad, hacemos a través del sacramento del matrimonio. Es decir, nos comprometemos y decimos que queremos meter a Dios en nuestra vida. Queremos que Dios haga parte de este proceso y de este caminar. Porque nuestra vida cotidiana de familia, porque es el ideal de la familia la que nosotros estamos caminando y estamos construyendo, porque eso se construye cada día, en ese lugar le ponemos a Dios. Es por eso que nos presentamos ante el Señor. El matrimonio es ir ante Dios al altar y prometer esa fidelidad a Dios, prometer esa fidelidad a la esposa en quien yo encuentro a Dios, prometer esa fidelidad a Dios en mi esposo en quien encuentro a Dios. ¿Se dan cuenta, queridos hermanos, entonces, que es tan importante este sacramento del matrimonio? Porque no es simplemente un rito, atención. Toda vez que nosotros hacemos simplemente como un rito, después perdemos el sentido y ante los problemas y las dificultades preferimos dejarlo todo. Sin embargo, el Señor nos llama a esa indisolubilidad del matrimonio porque nosotros entendemos que nuestro consentimiento es un consentimiento de amor perpetuo entre las personas. Puede existir la indisolubilidad en el matrimonio. En realidad, no existe la indisolubilidad en el matrimonio. Nosotros sabemos que si existen problemas o dificultades o separaciones, la Iglesia busca las causas de cómo se llegó a ese matrimonio. Y en todo caso tenemos la nulidad matrimonial. Con esto se está diciendo y se está buscando y se está encontrando que no hubo matrimonio, porque no existe la separación realmente o la disolubilidad en el matrimonio. Este sacramento es indisoluble, pero recordemos que cuando no hay una buena preparación, cuando no llegamos conscientemente en ese consentimiento por algunos elementos de inmadurez en el camino y en el proceso matrimonial, entonces llegamos a la nulidad del matrimonio. Les invito a todos a seguirnos a través de Facebook, Instagram, YouTube. Nos vemos allí. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento y estamos reflexionando con el libro de los Hechos de los Apóstoles y ahora nos encontramos, vamos a continuar porque decíamos que desde el capítulo 12, Pentecostés, base, elemento fundante de la iglesia, la venida del Espíritu Santo, pero luego la segunda partecita dice que es justamente el elemento fundante, es el discurso de Pedro. Pedro Guabe ya podrían ir en síntesis guasue y Ñande evaluó cuejamba y se va Ñande Yara o uja Ñande abitepe un boua lleva pe itaira omba apohanwai Ñande abitepe Ñande atoin y mía y Ñande evayapona. Entonces el primer discurso de Pedro, desde el versículo 12, unos
a otros se decían con asombro: ¿qué significa esto? Algunos, burlándose, comentaban: han tomado demasiado vino. Entonces Pedro, poniéndose de pie con los 11, levantó la voz y dijo: hombres de Judea y todos los que habitan en Jerusalén, presten atención, porque voy a explicarles lo que ha sucedido. Estos hombres no están ebrios como ustedes suponen, ya que no son más que de las 9 de la mañana, sino que se está cumpliendo lo que dijo el profeta Joel. En los últimos días, dice el Señor, derramaré mi espíritu sobre todos los hombres y profetizarán sus hijos y sus hijas, los jóvenes. Verán visiones. Más aún, derramaré mi espíritu sobre mis servidores y servidoras, y ellos profetizarán. Haré prodigios arriba en el cielo y signos abajo en la tierra. Verán sangre, fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que llegue el día del Señor, día grande y glorioso. Y todo el que invoque el nombre del Señor se salvará. Israelitas, escuchen. A Jesús de Nazaret, el hombre que Dios acreditó entre ustedes, realizando por su intermedio los milagros, prodigios y signos que todos conocen, a ese hombre que había sido entregado conforme al plan y a la prevención de Dios, ustedes lo hicieron morir, clavándolo en la cruz por medio de los infieles. Pero Dios lo resucitó, librándolo de las angustias de la muerte, porque no era posible que ella tuviera dominio sobre él. En efecto, refiriéndose a él, dijo David: veía sin cesar al Señor delante de mí, porque él está a mi derecha para que yo no vacile. Por eso se alegra mi corazón y mi lengua canta llena de gozo. También mi cuerpo descansará en la esperanza, porque tú no entregarás mi alma al abismo, ni dejarás que tu servidor sufra la corrupción. Tú me has hecho conocer los caminos de la vida y me llenarás de gozo en tu presencia. Hermanos, permítanme decirles con toda franqueza que el patriarca David murió y fue sepultado, y su tumba se conserva entre nosotros hasta el día de hoy. Pero como él era profeta, sabía que Dios le había jurado que un descendiente suyo se sentaría en su trono. Por eso previó y anunció la resurrección del Mesías cuando dijo que no fue entregado al abismo ni su cuerpo sufrió la corrupción. A este Jesús Dios lo resucitó y todos nosotros somos testigos. Exaltado por el poder de Dios, Él recibió del Padre el Espíritu Santo prometido y lo ha comunicado como ustedes ven y oyen. Porque no es David el que subió a los cielos, al contrario. Él mismo afirma: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a todos tus enemigos debajo de tus pies. Por eso, todo el pueblo de Israel debe reconocer que a ese Jesús que ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Mesías. Al oír estas cosas, todos se conmovieron profundamente y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: hermanos, ¿qué debemos hacer? Pedro les respondió: conviértanse y háganse bautizar en el nombre de Jesucristo para que les sean perdonados los pecados. Y así recibirán el don del Espíritu Santo, porque la promesa ha sido hecha a ustedes y a sus hijos y a todos aquellos que están lejos, a cuantos el Señor nuestro Dios quiera llamar. Y con muchos otros argumentos les daba testimonio y los exhortaba a que se pusieran a salvo de esta generación perversa. Los que recibieron su palabra se hicieron bautizar, y ese día se unieron a ellos alrededor de 3,000. Todos se reunían asiduamente para escuchar la enseñanza de los apóstoles y a participar en la vida común, en la fracción del pan y en las oraciones. Un santo temor se apoderó de todos ellos, porque los apóstoles realizaban muchos prodigios y signos. Todos los creyentes se mantenían unidos y ponían lo suyo en común. Vendían sus propiedades y sus bienes y distribuían el dinero entre ellos según las necesidades de cada uno. Íntimamente unidos, frecuentaban a diario el templo, partían el pan en sus casas y comían juntos con alegría y sencillez de corazón,
Ellos alababan a Dios y eran queridos por todo el pueblo. Y cada día el Señor acrecentaba la comunidad con aquellos que debían salvarse. Bueno, queridos amigos, esto es interesante. Este es el primer discurso de Pedro. Luego vemos las primeras conversiones y luego ya vemos la continuación de cómo vive esta primera comunidad. Y mirará de cada uno de estos puntos. Primero, el discurso de Pedro. Luego, la reacción de la gente, es decir, lo que es para nosotros, así como lo titulamos, las primeras conversiones. Y después de esas primeras conversiones, la comunidad que se reúne, dice, es decir, cómo vivía esta primera comunidad cristiana. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe e Nuevo Testamento. Les invito a participar de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos encontramos todos los domingos a las 15 horas por YouTube. Allí participamos y encontramos a jóvenes venidos de distintas latitudes de nuestro país con sus ideales, con sus proyectos, con sus actividades, con sus esperanzas y principalmente con sus testimonios de vida. Les invito a acompañarnos todos los domingos por YouTube, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Niños, les invito a participar de nuestra catequesis de todos los días, Aprendiendo con Jesús. Desde las 18 horas nos encontramos por YouTube. No se olviden, queridos niños, que Jesús a través de su palabra nos enseña tantas cosas lindas. Y ustedes no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí, queridos niños, Aprendiendo con Jesús. Queridos amigos, les invito a todos a participar de los cursos bíblicos Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. A través de YouTube, visite nuestra biblioteca virtual Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Y les invito a todos a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor, como siempre que viene a nuestro encuentro, que nos anima y nos fortalece para hacer nuestro camino de fe. Queridos amigos, hoy leemos desde la profecía de Jeremías, estamos en el capítulo 26, versículos 11 al 15 y luego el 24. Los sacerdotes y los profetas dijeron a los jefes y a todo el pueblo: Jeremías es reo de muerte, porque ha profetizado contra esta ciudad, como ustedes han escuchado con sus propios oídos. Pero Jeremías dijo a los jefes y a todo el pueblo: el Señor es el que me envió a profetizar contra esta casa y contra esta ciudad todas las palabras que ustedes han oído. Y ahora enmienden su conducta y sus acciones. Escuchen la voz del Señor su Dios, y el Señor se arrepentirá del mal con que los ha amenazado. En cuanto a mí, hagan conmigo lo que les parezca bueno y justo. Pero sepan que si ustedes me hacen morir, arrojan sangre inocente sobre ustedes mismos, sobre esta ciudad y sobre sus habitantes. Queridos amigos, qué interesante, ¿verdad? Aquí entonces la misión y la función del profeta.
Cuave Jeremías a lleva uero sapucaya e ina, ni la pella povela y bahía, ni la pende corruptoe, ni la pende pocane, ni la pende yapú. Y así podemos ir haciendo una lista infinita de cosas negativas que suceden en medio de nosotros, de nuestra sociedad, de nuestra familia. Y entonces, queridos amigos, cuando pensemos desde este punto, evidentemente que vamos a entender muy bien cómo es que después le van a perseguir a Jeremías, a operar en teoínio, porque dice la verdad, sin pelos en la lengua, a operar con una de gustaina. En realidad, esto pica, ¿verdad? A cada uno. La verdad pica ya de hoy ñande. Y entonces los quieren matar porque está, dice, hablando contra esta ciudad, está hablando contra nosotros. Pero Jeremías se pone entonces abiertamente y le dice: Pejenduja bellapola ñande yara o yerurea beme. Es importante, ¿verdad? Enmienden su conducta en todo caso y sus acciones. Escuchen la voz de Dios. Pejendumínala y beme. El Señor en todo caso se va a arrepentir del mal que quiere hacer contra ustedes como consecuencia de sus pecados. Y con respecto a mí, y se libera luego, bellapola bellaposea yendía, porque yo lo único que les he dicho es la verdad de Dios. Qué lindo, queridos hermanos. Esta es la función del profeta. Aupea la profeta ñandebero mandu ana, anila ya huatacane lleva, sino que hagamos el camino así como el Señor nos pide. Y que la bendición de Dios descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. ¿Qué es el perdón? Es una de las cosas que siempre nos preguntamos. No es fácil perdonar. Es algo que nos duele cuando alguien ha fallado contra nosotros o también cuando nosotros fallamos contra los demás. Pero aquí lo importante es mirar que no es un olvido, no es una amnesia. Es antes que nada una actitud. Eso es el perdón. Es decir, nosotros no vamos a olvidar aquellas ofensas que nos han hecho en la vida. Pero sin embargo, cuando volvemos a recordarlo, esas ofensas ya no nos hacen daño. Es decir, que fuimos capaces verdaderamente de sanar esas heridas. La palabra perdón justamente significa ese regalo, ese don que nosotros podemos ofrecer a los demás, pero por esa serenidad que nosotros encontramos en nuestra propia vida cuando nosotros entendemos que podemos luchar contra todo aquello que solamente puede destruir también nuestro propio interior. Si no perdonamos, somos nosotros los que nos sentimos heridos. Vamos a perdonar de corazón y sabemos que hay uno que nos ha perdonado de todo corazón y sobre todo nos ha perdonado para darnos una salvación en la vida. Lindos pasajes en la Biblia tenemos cómo Dios nos ofrece su perdón y su misericordia. El evangelista del perdón es San Lucas. Allí encontramos tantas hermosas narraciones en que San Lucas nos presenta esta misericordia y este amor de Dios. Encontramos en el capítulo 15, dicen que los publicanos y los pecadores se acercaban junto a Jesús, se reunían con él porque querían escucharlo. Y uno de los primeros cuentos que Jesús hace, la primera parábola, es sobre la oveja perdida. Ese pastor que va en busca de esa oveja perdida. Es decir, que somos nosotros, al final de cuentas, quienes recibimos esa gracia de que Dios mismo nos está buscando, ese caminar de Dios hacia el pecador. Luego encontramos también el dracma perdida. Es tan pequeñita, dice, pero sin embargo el valor es tan grande cuando nosotros lo perdemos. Y por último tenemos lo que nosotros conocemos como el hijo pródigo, o justamente la misericordia de un papá tan bueno que espera al hijo en todo momento. Y no con aquella actitud que también en esa parábola nos cuenta del hijo mayor, que es intransigente y que no quiere perdonar. Soy el Padre Víctor. Búsquenos en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram.
nosotros podemos llegar a esa misericordia de Dios, a recuperar de nuevo ese amor grande entre nosotros. Dentro de la iglesia se nos ofrece un sacramento tan lindo, tan espectacular, que cada uno de nosotros tiene que experimentarlo para sentirlo. Ese que te da la paz en la conciencia, el que te da la paz y la serenidad en la propia vida. Nosotros le llamamos confesión. La confesión es ese encuentro del hombre con Dios, del hombre consigo mismo y del hombre con los demás. La confesión es justamente reconocerse antes que nada en la propia limitación. Pero no es simplemente también reconocer la propia limitación, sino que es decir, desde esta limitación yo puedo volver a recomenzar y puedo hacer bien las cosas. La confesión no solamente entonces nos da esa paz interior, sino que además de esa paz interior nos da la fuerza para que nosotros podamos seguir luchando y haciendo el bien. El bien para los demás, el bien para nosotros mismos y sobre todo el bien que Dios quiere que cada uno de nosotros hagamos para construir el reino suyo. Soy el Padre Víctor. Búsquenos en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en el Nuevo Testamento. Estamos reflexionando la teología, estamos reflexionando Hechos de los Apóstoles con el pensamiento y la teología de San Lucas, el segundo tomo de su obra, el segundo tomo de su libro. Y aquí, queridos amigos, vamos a dar un pasito más, ¿verdad? Porque estábamos hablando y estábamos diciendo que este texto, ¿verdad?, que es tan interesante lo que sucede como origen fundante de la iglesia para Lucas, es Pentecostés por una parte y por otra parte el discurso también misionero de Pedro. Pero aquí nos estamos encontrando ahora y estamos queriendo profundizar la cuestión de Pentecostés. Es una recolección, decíamos, así como Pentecostés siempre fue la fiesta de la recolección. Opea la ñambo, opea ya llama peñan de yara, ome eñan de peñan de ñe contemeva. Es la bendición de Dios. Pea la ñan de yara omoía lleva peñan de po peñan de roa saina. Opea ella y ¿verdad? Es una recolección. Todo lo que fuimos sembrando, todo lo que fuimos allí nosotros organizando nuestra vida, ahora por fin podemos recuperar, recoger, cosechar, queridos amigos. Bueno, vamos un poquitito más porque aquí se nos muestra lo que Lucas dice, que el Espíritu, ya dijimos, es la fuerza que desciende de Dios y que se muestra de una forma peculiar en el llamado don de lenguas. Koan ñande ñaño henduta, koan ñande yekuatan ba epape otro las isea ñande ba epalomo be usea ñande. La experiencia de ese don, que debió ser relativamente frecuente en la iglesia primitiva, se condensa de manera modélica al principio, pero la experiencia externa del Espíritu de Dios necesita interpretarse. Lo externo necesita interpretarse. No hay que de verdad, sino que tenemos que conocer bien y saber bien. Para aquellos que están fuera, para aquellos que la miran con curiosa indiferencia. Interesante, ¿verdad?, cómo se utilizan en los evangelios, y sobre todo San Juan, de una manera mucho más especial, pero también Marcos y los demás utilizan siempre la expresión afuera o fuera. Cora ayo mañana. Esto es el judaísmo y el cristianismo. Los que están fuera son aquellos que no han aceptado a Jesús como el Mesías. No han aceptado a Jesús como el que predica, como el que ofrece, ¿verdad? Entonces están fuera de esta realidad. Y entonces, para aquellos que están fuera, para aquellos que la miran con curiosa indiferencia, quizás es solo un signo de locura o borrachera extrema. Borrachera extrema. O cabe ayer. En el discurso que San Lucas atribuye a Pedro, se nos muestra el sentido de ese espíritu. El sentido de ese espíritu.
Entonces vamos a mirar un poco el capítulo 2 del 14 al 36. Entonces Pedro, poniéndose de pie con los 11, levantó la voz y dijo: hombres de Judea y de todos los que habitan en Jerusalén, presten atención, porque voy a explicarles lo que ha sucedido. Entonces es aquí, ¿verdad?, donde Pedro muestra el sentido del Espíritu. Omombe utañademba, ishaba peñan de yara omba apohinara. Baishaba peñan de yara o shacañan de hinara, pero ya pomían de apitebe. La realidad del Espíritu, es decir, el trabajo y la fuerza del Espíritu en medio de nosotros, en medio de la iglesia, constituye para Lucas un dato original de su mensaje. La realidad del Espíritu en la iglesia constituye para Lucas un dato original de su mensaje. Era indudable que en la iglesia hubo fenómenos distintos, no vulgares, entusiasmo desbordante, otra manera de enfocar la vida, un poder y una alegría no soñadas. Ese entusiasmo, el don de lenguas y el poder de la palabra se tomaron como efecto del Espíritu Divino. Bueno, entonces esto, queridos amigos, es importante que tengamos en cuenta. Es la fuerza del Espíritu entonces en esta iglesia. Ellos que se están entusiasmando, es como, no sé si podemos comparar, quitar la lotería ya. Es como llegar a ganarse el premio grande. Aquí entonces ellos descubren y dicen, el Evangelio nos habla luego del famoso tesoro escondido. Ese tesoro que estaba ahí. Entonces somos capaces de todo. Vamos, vendemos todo lo que tenemos y vamos y compramos ese lugar. ¿Por qué? Porque sabemos que aquí está el tesoro escondido. Aquí le tenemos a Dios mismo nuestra vida, nuestro corazón. Entonces era indudable que en la iglesia hubo fenómenos distintos, ciertamente. No vulgares, entusiasmo desbordante, otra manera de enfocar la vida, un poder y una alegría jamás soñadas. Ese entusiasmo, el don de lenguas y el poder de la palabra se tomaron como efecto del Espíritu Santo, del Espíritu de Dios, el Espíritu Divino. Ese entusiasmo, vuelvo a repetir, el don de lenguas, el poder de la palabra se tomaron como efecto del Espíritu Santo. Queridos amigos, esta es la fuerza, ¿verdad? El don de lenguas. Y claro, quiere decir que es la misma presencia de Dios, porque la lengua, nosotros decíamos como don de lengua, es aquello que nos hace que la gente se entienda, hace que nosotros nos entendamos, hace que nosotros podamos escucharnos. Y el don de lenguas se manifestó en el don de lenguas, contrario a los babel, balbucear, confusión. Y por eso ahora encontramos este don de lenguas y el poder de la palabra. Ahí está el discurso de Pedro. Pedro entonces que se lanza. Necesitamos proclamar, anunciar, dar a conocer la presencia del resucitado. Bueno, queridos hermanos, es profundo y vamos a seguir desarrollando y seguir estudiando nuestros cursos bíblicos. Nos despedimos por el día de hoy. Que el Señor Jesús les bendiga y les fortalezca siempre. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más de Yarañe e Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.